buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes 5 de abril. 12 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Saludamos también a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube, que también estamos ya desde hace algún tiempo. Los saludamos, entonces quedan, todos bienvenidos. Vamos a repasar rápidamente para comenzar este informativo, a repasar los datos del tiempo, el pronóstico de Inumet para las próximas horas. Y decirles que hoy vamos a tener un día hermoso como el de ayer, 24 grados la máxima para hoy para el área metropolitana. El cielo estará claro y algo nuboso. ¿Cómo estará el fin de semana? Mañana sábado, también claro y algo nuboso, las temperaturas extremas similares a las de hoy, 13 la mínima, 24 grados la máxima, sin previsión de lluvias. Y el domingo similar, aunque con un poquito más de nubosidad. Las temperaturas extremas, 14 la mínima, 22 grados en la máxima. Esto es para el área metropolitana, datos de Inumet. Mucho tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y vamos a comenzar diciéndoles que la Usina de Percepción Ciudadana hizo una evaluación sobre las promesas de este gobierno. La mitad de las personas consultadas dicen que el gobierno no cumplió las promesas, 35% dice que sí. La seguridad es el aspecto que se destaca como el mayor fracaso de esta administración, seguido por pobreza y desigualdad. Otro tema que vamos a tener es las declaraciones, son las declaraciones del expresidente de la República, José Mujica, que dijo que el país debe pensar en dos grandes problemas vinculados a las drogas: el consumo y el narcotráfico. También temas vinculados con la salud y resultado de investigaciones, porque determinó sumarios y medidas disciplinarias a 4 profesionales por demoras en la atención a un paciente que finalmente falleció en el mes de noviembre, luego de no haber sido atendido ni en el Hospital Maciel ni en el Hospital del Cerro. Tendremos más detalles en unos minutos nada más. Y hablamos de desempleo porque se conocieron las cifras de desempleo del mes de febrero, 8,3%, 3 décimas por debajo del guarismo de enero, lo que significa que unas 150.000 personas están desocupadas en todo el territorio nacional. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de tierras y de hábitat, sobre todo en el departamento de Montevideo, un consultorio que tiene la Facultad de Arquitectura y Diseño y que han trabajado mucho en el barrio de Casaballe, en un proyecto de extensión universitaria, pero que han ayudado a muchas familias allí. ¿Qué es lo que han descubierto? ¿Qué es lo que han detectado? ¿Y cuáles son las principales demandas, además, de la población a nivel de las viviendas y ese vínculo con el territorio, sobre todo en los barrios? Vamos a estar recibiendo a Lucía Anzalone y Belén Vila, que trabajan en este consultorio de tierras y de hábitat de la Facultad de Arquitectura. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte, para seguir en tiempo real qué cambios en la circulación hay en Montevideo. Hermosa la mañana soleada allí en la Rambla. Decirles que Hudson entre Garzón y Sambuchetti va a estar cortado por obras del Ferrocarril Central en esta jornada. Joaquín Secovilia entre 8 de octubre y Cornelio Cantera hasta las 3 de la tarde no se va a poder circular. También Maldonado entre Yaro y Frugoni, el corte será hasta las 4 de la tarde. Y Luis Lamas entre José Osorio y Buxareo hasta las 7 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y una noticia que se conoció en las últimas horas de anoche tiene que ver con el fallecimiento del senador y ex ministro de Ambiente, el primer ministro de Ambiente en Nueva Remodelación. Estamos hablando del fallecimiento de Adrián Peña. Ocurrió anoche en un accidente, un siniestro de tránsito. El legislador y dirigente de Ciudadanos circulaba por la ruta 36 próximo a Los Cerrillos, en el departamento de Canelones. El siniestro involucró a 2 vehículos que impactaron frontalmente. El que manejaba Peña se salió de su carril y chocó contra otro conducido por un joven de 27 años que resultó con lesiones graves y se encuentra internado en el sanatorio en Crami de las Piedras. La noticia fue confirmada por referentes del Partido Colorado pasada
la medianoche, entre ellos el precandidato Gabriel Gurméndez, Robert Silva, entre otros, y a través de la red social se manifestaron también líderes de otros partidos, y entre ellas también la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también hizo su saludo a través de la red social X, saludando, además ahí vemos el tuit de Lacalle Pou, hablando de la tristeza con que recibió la noticia del fallecimiento de Peña, que mantuvo una relación de afecto y respeto. Peña tenía 48 años de edad, nació en 1976 y tuvo que renunciar a su cargo y volvió al Senado de la República. Allí algunos de los saludos que decíamos se manifestaron ya en esta madrugada por el fallecimiento sorpresivo de Peña, Adrián Peña. Ahí tenemos el Partido Colorado también en la red social, el saludo de Peña. Bien, y vamos a otros temas. El expresidente de la República, José Mujica, dijo que el país debe pensar en dos grandes problemas vinculados a la droga. Esto es el consumo y el narcotráfico. Aseguró que el consumo debe ser considerado un problema de salud pública y con respecto al narcotráfico, consideró que los gobiernos deben entender que 40 años de represión no dieron resultado. Porque si Estados Unidos, que tiene fuerza para mandar un cohete a la luna y todo lo demás, le entran por todos lados y tiene la barra más grande de drogaditos que hay, tirados por las calles y todo lo demás, y tienen los recursos para parar toda la frontera y satélite y la gran flauta. Y está fracasando rotundamente. ¿Qué queremos? ¿Ser mandrake? Pero bueno... dentro de las cosas que podemos hacer, usar todo el poder mediático para educar a la gente joven para que se defienda, que no entre. Todo lo que se pueda. Hacer una campaña permanente y sistemática de alertar a la gente para que se defienda con la cabeza. Porque la tasa de ganancia es muy grande y tenemos dos problemas. Uno es la drogadicción, pero el otro el narcotráfico, que es un tema terrible de policial. La drogadicción hay que encararlo como una enfermedad, pero la manera de derrotar el narcotráfico es dejarlo sin mercado. Pero para esto necesitamos estados muy audaces. Y cuesta venderlos, superar los prejuicios. Y el expresidente José Mujica confirmó que integrará las listas del Movimiento de Participación Popular, lo hará como suplente y podrá ingresar, según dijo, a defender algunos temas que le interesa defender en las cámaras. Vamos a otros temas y seguimos con temas de la política, porque el precandidato presidencial del Partido Colorado, Robert Silva, propuso profesionalizar a la policía. Agregó que establecerá procesos rigurosos de la selección del personal policial. Siendo yo presidente de la República, lo que voy a hacer es profesionalizar a las fuerzas policiales, estableciendo rigurosos procesos de selección de los directores nacionales, de los jefes de las cárceles, de los jefes de policía. Eso responde a otra realidad donde había designaciones directas. Ahora hay que estimular la carrera de los policías, hay que proteger, profesionalizar, reconocer el trabajo de la Policía Nacional. Eso será indiscutiblemente un diferencial en la mejora de la seguridad. Porque los jefes que hay actualmente no son los mejores que podría haber. Los jefes que hay actualmente son buenos con un mecanismo de designación directa. Parto de la base que los jefes actuales son buenos porque el gobierno los ha designado. Pero en un gobierno nuestro los jefes de policía, estos u otros, podrán concursar, competir y van a estar los mejores. Porque saben que también para administrar la seguridad de un país se precisa planes. Y en los procesos de selección tienen que haber planes que proyecten cómo se va a atender la seguridad en todas las circunscripciones, en todos los departamentos.
Y el tema de seguridad es uno de los temas que se está instalando en la campaña y sobre él también opinaron los precandidatos del Frente Amplio. La ingeniera Carolina Cose también se refirió a algunas de las propuestas, como la necesidad de fortalecer a la policía, pero dijo que no es lo único que se tiene que hacer. También opinó sobre la despresionalización en Uruguay. Me parece muy importante hablar de la policía y de estrategias de represión, eso está bien y hay que hacerlo bien y seguramente haya que fortalecer a la policía, pero no es lo único. Si nosotros siempre que hablamos de seguridad vamos a disparar por ese lado, los resultados están a la vista, no va. Hay que tener una estrategia integral, hay que volver al camino de la seriedad del Uruguay en el tema del control de lavado de activos, hay que verdaderamente tener un control serio de las fronteras y de vuelta a la presencia territorial del Estado articulado. Yo insisto con la presencia territorial articulada de la salud, de la educación, de desarrollo social, de la territorialidad de las obras, porque esa presencia territorial, si la articulamos bien, nos va a servir como una base para solucionar o para prevenir mucha cosa. Varios especialistas, grado 5, de todas las universidades del Uruguay, alertaron sobre los efectos negativos de la prisionización. O sea, digamos, el excesivo aumento de la punitivización que iba a repoblar y a superpoblar las cárceles y que eso estaba demostrado que era un boomerang. Y está demostrado. Y de alguna manera seguimos en tema porque la ONG El Abrojo, que trabaja con más de medio centenar de niños y niñas en el área metropolitana, advirtió sobre la precariedad en que viven las infancias y además las dificultades que atraviesan de forma diaria, no solo en lo que tiene que ver con la alimentación, sino la precariedad a nivel de la vivienda y accesos básicos a el derecho de la educación, por ejemplo. Paula Baliato, de la ONG El Abrojo, sostuvo que no importan las cifras, sino que es una realidad que está golpeando. Las cifras muestran una parte o muestran apenas una parte y esto constata una situación que nosotros la vemos todos los días de precarización de la vida, de cientos y miles, digamos, de familias con niños, en el caso nuestro de cientos, porque bueno, a través de nuestros programas trabajamos con aproximadamente 500, 600 niños y adolescentes, unas 300 familias concentradas en la zona metropolitana de Montevideo y también en Canelones. Y lo que vemos es eso, ¿no? La precarización de la vida, o sea, las dificultades para alimentarse, así, lisa y llanamente, las dificultades muy grandes en vivienda, en viviendas absolutamente precarias, en condiciones que no son saludables para vivir, la insuficiencia de las políticas públicas de las que disponemos, digamos, la mayor parte de las familias con las que nosotros trabajamos o no tienen trabajo o tienen trabajos del mercado informal muy precarizados. Muchos reciben, casi todos, por suerte, reciben las prestaciones, pero es insuficiente. El presidente de la República se va a tomar 2 periodos de licencia en abril y en mayo y fue aprobado esta solicitud por el Senado de la República. El pedido fue aprobado por 20 votos a favor sobre un total de 22 presentes. En la carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón en su carácter de presidenta del Senado, el mandatario aclaró que solicitó la licencia por motivos personales. La primera de las 2 licencias será efectiva entre el 30 de abril y el 6 de mayo y la segunda entre el 25 y el 31 de mayo. En ambos momentos, Argimón va a ejercer la presidencia de la República y la senadora nacionalista Graciela Bianchi ocupará la vicepresidenta. La precandidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, dijo que aún no ha decidido qué definición tomará, si votará a favor sobre el plebiscito sobre asuntos previsionales, en caso de que efectivamente se llegue a las firmas para ser considerada la iniciativa junto con las elecciones del mes de octubre. Aseguró que evaluará todos los aspectos necesarios antes de tomar una decisión.
Como ustedes saben, yo firmé porque la propuesta era del PIT-CNT para que el pueblo decidiera. Todavía no llegaron a las firmas, se van a tener que llegar a las firmas y después empezará un proceso de discusión. Cuando ese proceso de discusión comience, yo participaré en él como una uruguaya. Ahora, están muy cerca de llegar a las firmas. ¿Usted tiene su postura ya tomada? ¿Ya sabe si va a votar o no? Sabe que yo, cuando voy a tomar una decisión importante, soy muy meticulosa con tener todos los aspectos de la información que necesito. Tengo equipos grandes de los que estoy orgullosa y cuando me preparan un documento sobre algo, puede preguntarle a la gente que forma parte de mis equipos. Yo pregunto, repregunto, pido más información, me informo muy bien. Me lleva tiempo y mucha información tomar posición, así que voy a esperar que llegue el momento para expresarme y mientras tanto estaré estudiando como estoy haciendo. ¿Se puede decir que la decisión no está tomada todavía? Claro, sí se puede, claro. ¿La sigue analizando? Sí, sí. Como todos los uruguayos. Vamos, las cosas a su tiempo. El que se precipita, se precipita. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a volver al tema que se había planteado en las últimas horas con el Centro de Salud de Castillos, en el departamento de Rocha. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que fue ejecutado el 100% de lo donado por la Embajada de Japón para el Centro de Salud. Según Cipriani, se hicieron obras en la policlínica y la farmacia del Centro Auxiliar de Castillos con una parte de ese dinero, ya que la donación se compartió con otros 3 centros asistenciales. En Castillos las obras comenzaron en el 2021-2022, en el cual ya se terminó todo en policlínico nuevo, todo el sector de farmacias nuevas y ahora queda la última parte que es esa inauguración. Consultado por los medios, Cipriani señaló que los $670.000 donados por Japón se repartieron entre 4 centros. 23 millones de pesos que Japón dona, pero para poder reparar 4 centros, que fue el de Villa Constitución, el de San Gregorio de Polanco, Sarandí del Chi y Castillo. Y obviamente pone todo el resto del dinero. Ejemplo de Castillo, que es tu pregunta, en todo el policlínico y la farmacia nueva, que tuvo un costo de 16 millones de pesos esa reparación, del gobierno de Japón tocó unos 5 millones, el resto lo puso la administración. Y ahora tenemos esta otra parte que viene, que está dentro de los presupuestos de ACE para ser ejecutado en el 2024, en el año donde estamos, que son alrededor de unos 17 millones más. En el año 2021, Cipriani había anunciado que gracias a la donación japonesa se iban a anticipar las obras para reconstruir todo el centro. Gracias al gobierno de Japón, gracias a Japón, podemos comenzar anticipadamente la obra para reconstruir no solo las policlínicas y las farmacias, sino todo el centro asistencial de Castillo. Y justamente el personal del Centro Auxiliar de Castillo reclama más recursos para atender la salud mental. Denuncian que fue suprimido el pago del complemento salarial previsto en la Ley de Salud Mental que hasta hace un tiempo percibía el equipo de especialistas en psicología. Yo hace 5 años que entré por concurso. Y bueno, en el momento que ingresé y averigüé cuánto iba a cobrar, me dijeron que tenía un complemento por salud mental, que eso surge cuando se empieza la nueva ley de salud mental, se disuelven las colonias y todo el plan de salud mental, que había diferencias muy grandes de sueldo, entonces surge este complemento como una reivindicación para el sector de salud mental. El 27 de febrero nos llaman a la dirección y nos notifican que a partir del 1 de marzo nos dan de baja ese complemento sin ninguna justificación, sin ninguna reunión previa con las direcciones departamentales. Es casi la mitad del sueldo que nos están quitando. ¿Eso sucedió en otras dependencias también? Solo lo que es unidad ejecutora de Rocha, o sea, el Centro Auxiliar de Lascano y Centro Auxiliar de Castillos. Los trabajadores de salud mental atienden situaciones de autoeliminación, situaciones de estrés, trabajan en conjunto con el Poder Judicial en casos de violencia y abuso sexual y con pacientes de sala con consumo y patologías crónicas. Reclaman mayores recursos humanos para bajar la lista de espera para estas patologías. Castillos es una localidad que abarca también, el Hospital de Castillos abarca toda la zona de influencia, toda la zona de playa, es como una zona muy amplia y bueno, somos 2
las licenciadas. Estamos desde hace años pidiendo que ingrese un asistente social. Yo qué sé, yo entré hace 5 años y desde esa fecha están por hacer el llamado, nunca se concretó ese llamado. Eso aliviaría mucho la lista de espera, porque casi la mitad de los problemas son situaciones sociales que podrían como tratarse de otra manera y agilizar el llamado. Un estudio dado a conocer hace algunos años indicaba que Castillos, en el departamento de Rocha, era una de las localidades con mayor prevalencia de suicidios del territorio nacional. Y ahora vamos a otros temas, pero seguimos en temas de la salud porque ACE inició sumarios y también medidas disciplinarias a 4 integrantes del personal de salud por la demora en la atención a un paciente que falleció en noviembre tras haber sido apuñalado y herido de bala. Se dispuso un sumario para la médica de la coordinación de SAME 105, responsable de las comunicaciones para el traslado, y para un médico de guardia del Hospital Maciel. Además, un cirujano del Hospital del Cerro y otro cirujano del Hospital Maciel también van a recibir medidas disciplinarias. El paciente falleció en el Hospital de Clínicas luego de no haber sido atendido en el Maciel ni en el Hospital del Cerro, a donde arribó en primer término. El precandidato por el Partido Colorado, Robert Silva, lamentó que no se haya aprobado el proyecto de ley para determinar los ingresos a las intendencias departamentales y que sean por concurso. Aseguró que concursar es un mecanismo legítimo y sano. Yo creo que es sano que haya concurso y por eso estamos proponiendo para las jefaturas, para las cárceles y para otras cosas. Y le digo además, vamos a proponerlo para otras reparticiones públicas cuyos responsables se siguen designando directamente. Yo le pregunto a la gente, miren, si los directores de las escuelas, de los jardines, de los liceos fueran designados directamente, ¿cómo lo vería? ¿Estaría bien? ¿No es legítimo el mecanismo de concurso, de mérito, de oposición, en definitiva para encontrar los mejores? Bueno, nosotros eso lo queremos para todo el Estado, porque hay que tener un Estado eficiente para atender los problemas de la gente. Por su parte, el intendente de Montevideo, de forma interina, Mauricio Zunino, ratificó la postura de las intendencias del Frente Amplio, manifestada además en el Congreso de Intendentes a favor de esta iniciativa. Nosotros estamos de acuerdo con que los funcionarios en las intendencias departamentales ingresen por concurso y por sorteo, en el caso de las determinadas características. Nosotros conversamos con la bancada de Frente Amplio en el Senado y trabajamos sobre las modificaciones que hubo del proyecto, porque en definitiva el proyecto que termina no votándose es un proyecto modificado. Entendíamos que la primera versión tenía algunos problemas de constitucionalidad que se solucionaron con el proyecto que votó la comisión, y efectivamente para nosotros todos los proyectos que vayan en favor de la transparencia de los ingresos de la administración es una política que compartimos como Intendencia de Montevideo, que compartimos como bancada de Frente Amplio y que queremos apoyarla. Y hay repercusiones sobre el paro decretado por COFE para el próximo jueves 18 de abril en rechazo al nuevo plan de certificaciones médicas. De esto hablaron el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el precandidato blanco, Álvaro Delgado. Apuntan que si bien el paro es legítimo, este nuevo régimen de certificaciones médicas busca acercar a lo que pasa en el sector privado en relación a las licencias médicas. Se viene trabajando hace 4 años con ese tema, ¿no? Se había venido postergando, COFE integró todas las comisiones, ya sabía los plazos, sabía que se iba a implementar. Yo creo que en este caso lo que se está tratando de asimilar es el régimen de los funcionarios públicos a los trabajadores privados. Y es un tema que ya está avisado en ámbitos tripartitos en el Ministerio de Trabajo. Es más, está previsto unas nuevas reuniones en el Ministerio de Trabajo, así que obviamente el paro pueden hacerlo, es legítimo para hacerlo. Es legítimo también la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, una rendición de cuentas, de aplicar el nuevo régimen de licencias, que de hecho no solo se estaba haciendo uso, sino en muchos casos, todos sabemos, se estaba haciendo abuso. Yo espero, la verdad, que el COFE y que los sindicatos públicos reflexionen un poco, porque ciertamente esto lo que se hace es acercar el régimen de certificaciones médicas del sector público al que rige el sector privado hace décadas. El sector privado tiene un régimen donde los 3 primeros días no se pagan y a partir del 4.º día se cobra el 70% del sueldo. Acá lo que estamos haciendo es que los funcionarios públicos que hasta ahora
si se certificaban no perdían ni un peso. Bueno, ahora tengan 9 días de banco por año, 9 días en donde si se enferman siguen cobrando igual y después cobran el 75% del sueldo, que es un poco más que el sector privado. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer los últimos datos de desempleo, que se ubicó en el mes de febrero en 8,3% de la población económicamente activa, lo que implica que bajó 3 décimas con respecto al mes de enero. Esto quiere decir que hay unas 156.600 personas desocupadas a nivel nacional. En Montevideo el desempleo en febrero se ubicó en 7,7%, en el interior fue mayor, 8,7%. Además, la tasa de empleo fue de 58,9%, una décima más que en el mes anterior. La tasa de actividad, en tanto, fue de 64,2%, es decir, estuvo una décima por debajo del mes anterior. El jueves de la semana próxima, el Instituto Nacional de Estadística va a difundir información sobre empleo, desempleo y actividad, pero discriminada por edades, ubicación geográfica, nivel educativo y ascendencia étnica. Y ayer, durante un encuentro de rendición de cuentas y balance que hizo el Partido Independiente, hubo una referencia a la solicitud y el reclamo de la jornada de 6 horas, jornada laboral de 6 horas. Señaló que es posible hacer ese cambio si hay un salto en la productividad. Hemos dejado instalado una comisión que está discutiendo el tema de la productividad, que yo creo que es un tema fundamental, un tema central, porque si nosotros queremos que el Uruguay crezca a tasas más altas, como ineludiblemente tiene que hacerlo para poder llevar adelante desarrollos en materia de sostén a los más débiles, de crecimiento de la economía, necesitamos que la productividad pegue un salto. Y entonces ese ámbito que se creó en el Ministerio de Trabajo es un ámbito en donde trabajadores y empleadores están junto con el gobierno discutiendo ideas y propuestas. ¿La reducción de la jornada laboral? La reducción de la jornada laboral, si hay un salto en productividad, puede existir, como ha ocurrido ya en algún sector de actividad. En la bebida, por ejemplo, de hace ya unos cuantos años, hay un acuerdo que implica que ciertos indicadores de productividad permiten una reducción de la jornada de trabajo. El Sindicato de las Fábricas Nacionales de Cerveza expresó su preocupación por la pérdida de trabajo o inestabilidad en 200 trabajadores de la planta de Minas. Esto lo hizo en la Comisión de Seguridad Laboral del Senado de la República. El colectivo ya decidió que en caso de que no haya soluciones, en julio se va a declarar en huelga. Uruguay hoy tiene 2 plantas que envasan y producen cerveza, que es la planta Montevideo y la planta Minas. En el mes de noviembre nos manifestaron que las 2 iríamos al seguro de paro o en licencia, y bueno, lo que nosotros planteamos a la empresa es cómo sería la devolución o cómo sería el retorno de esos compañeros al trabajo en el mes de junio. No tuvimos una devolución de parte de la empresa en cuanto a lo que es la planta Minas, sí así de Montevideo, eso pasó hace unos pocos días, y bueno, nuestra preocupación hoy, que le transmitimos no solo a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, sino que hemos venido también desplegando en otros ámbitos del Ejecutivo Nacional y Departamental, es cómo será la vuelta al trabajo de los compañeros, sobre todo de Minas. En una asamblea nacional con más de 1000 trabajadores y trabajadoras, acordaron 4 puntos de acción. El primero fue que se hagan todos los esfuerzos posibles a nivel del sindicato para mantener operativas ambas plantas. El segundo es que Planta Montevideo no envase ninguno de los productos que envasa Planta Minas, porque no es lógico que si los compañeros están en seguro de paro, nosotros estemos cubriendo esa ausencia. El tercer punto es no permitir el ingreso de lata importada de las marcas que se producen aquí en el país. Estamos hablando de las marcas que tiene Fábricas Nacionales de Cerveza. Y el cuarto punto, que para nosotros es el fundamental, sobre todo por el apoyo de los compañeros, es una huelga general a partir del mes de julio por parte de los compañeros de la planta Montevideo, si no hay una respuesta satisfactoria de la empresa sobre el futuro de los compañeros de Planta Minas. Más de 30.000 personas provenientes de Venezuela se encuentran viviendo en Uruguay. La mitad de ellas prácticamente tiene título universitario, pero no se desempeña en el ámbito profesional. Varios integrantes de la comunidad venezolana están realizando un relevamiento justamente para saber en qué áreas se desempeñan quienes tienen título profesional para tratar de mejorar su inserción laboral. La Cámara Venezolana Uruguaya
está anunciando el día de hoy que con apoyo de la Dirección Nacional de Educación, del Ministerio de Educación y Cultura, va a estar realizando una encuesta de profesionales universitarios venezolanos para conocer cómo ha sido su inserción desde el punto de vista laboral, social, cultural, académico. Queremos conocer en profundidad cuáles son los principales desafíos que tiene nuestra comunidad profesional universitaria en el país, en qué rubros está trabajando, en qué cargos se encuentra desempeñándose, cuál es su aporte al país. El año pasado, Cabenui realizó el primer censo de profesionales y empresarios venezolanos en Uruguay. Los datos están abiertos y disponibles en la página web cabenui.com. Y cuando realizamos ese censo el año pasado nos dimos cuenta que nuestra comunidad, bastante diversa en cuanto a carreras universitarias y perfiles de emprendimiento, que tiene mucha importancia además hacer esta nota con TV Ciudad, porque el 85% vive en la zona metropolitana de Montevideo. Nuestra comunidad, mucha de ella, no estaba trabajando en su área de expertise, en su área de especialización. De tal manera que este estudio viene a construir información importante para la toma de decisión. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando sobre hábitat y vivienda en Montevideo. De esto vamos a estar recibiendo a dos académicas de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestro país. Ya venimos. Bloque de MBD Noticias, 14 grados en estos momentos en Montevideo, y ya recibimos con muchísimo gusto a dos integrantes del Centro de Tierras de Vivienda y Hábitat y también integrantes del consultorio que trabaja ese tema en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Estamos recibiendo a la docente Lucía Anzalone y Belén Vila, estudiante y también docente, ¿no?, de grado 1. Bueno, gracias por venir y bueno, queremos saber un poco de los proyectos que ustedes están trabajando. Gracias. En primer lugar, ¿cómo es este consultorio? Porque esto surgió a partir de una charla que dieron en la Facultad de Arquitectura y también es dar a conocer ese proyecto. ¿Cómo trabaja ese consultorio de viviendas y hábitat focalizado además en los barrios, ¿no?, de Montevideo, del área metropolitana, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Para nosotros es un gusto poder participar y también ayudar un poco a difundir lo que se está trabajando. En este caso, sí, participamos desde el Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura y uno de los proyectos principales en la línea de extensión. Ustedes saben que en la universidad trabajamos la investigación, la enseñanza y la extensión, y dentro de la extensión es el trabajo de relacionamiento con el medio, ¿no? El proyecto del consultorio surgió en el año 2020 como un proyecto de la línea de extensión que articula diferentes espacios de la universidad. O sea, no está solo en la Facultad de Arquitectura, está y surge también desde el Programa Integral Metropolitano, que es un programa también de desarrollo de trabajo en territorio de la universidad, en conjunto con integración del Apex Cerro, que es otro programa también histórico de la universidad, y otros servicios como ha sido en algunos momentos trabajo social, como es actualmente psicología. Entonces, desde esos ámbitos, digamos, o de la generación de ese espacio de trabajo, venimos trabajando desde el 2020, surgió esto un poco en contexto de pandemia y en cuestionarnos o plantearnos qué tipo de vivienda era en la que nos estaban proponiendo quedarnos en casa, ¿no? Y la desigualdad en el acceso a esta posibilidad de quedarnos en casa en una situación de habitabilidad adecuada, saludable. Entonces, un poco motivado por esa condición fue que se empezó a trabajar con dispositivos que ya existían, como son estos que estábamos mencionando. ¿Y cómo fue ese relevamiento? Porque estamos hablando de un momento casi de encierro, el quedate en casa. ¿Con qué viviendas, Lucía, se encontraron vos como estudiante también, ¿no?, haciendo todo ese trabajo? Al trabajar en territorios donde la universidad ya estaba vinculada y había como ya construido vínculos con colectivos sociales, organizaciones barriales, ya esos casos surgían de ese vínculo que estaba construido y se abordaban esos casos que la organización derivaba al equipo docente y al equipo de estudiantes.
estos casos eran de vivienda, pero la escala ha ido como cambiando, se han abordado diferentes desde espacios públicos, espacios colectivos, viviendas colectivas, y en busca de abordar la problemática lo más comunitaria, o sea, integralmente. Sí. ¿Viviendas colectivas a qué te referís? A la problemática habitacional colectiva de un grupo de vecinos que están como organizados. Claro, ¿y qué viste ahí? ¿Tenían dormitorios para todos? ¿Cómo era el quedarse en casa? No sé si tenían la posibilidad de trabajar desde casa. No, obviamente son situaciones habitacionales muy vulnerables, ¿no? O sea, no hay baños, situaciones de hacinamiento, no hay saneamiento, conexión a saneamiento, instalaciones eléctricas que no son seguras. ¿Y qué demandas tenía la gente? Porque a veces uno tiene una mirada, pero las demandas de la gente son distintas. ¿Cuáles eran las demandas? Claro, ahí está bueno aclarar esto que un poco comentaba Belén también, de que nosotros llegamos a trabajar con organizaciones barriales. Y trabajamos con esas organizaciones qué casos son los que quieren priorizar, ¿no? Los que se entiende o qué temas son los prioritarios para ese colectivo. Entonces ahí hay un trabajo en ese sentido. Al principio se puede plantear, por ejemplo, bueno, no, lo que queremos hacer, acá necesitamos ampliar esta vivienda porque no tenemos, somos muchos, hay determinada cantidad de niños, no hay suficientes habitaciones, pero cuando llegamos y empezamos a trabajar con ese colectivo encontramos que además hay un tema fuerte de inexistencia de conexión a saneamiento, ¿no? De que es necesario trabajar en los desagües de pluviales porque se inundan. Entonces empezamos a encontrar como otros temas a partir de empezar a trabajar con ese colectivo y se empiezan a abordar y a ver a quiénes hay que vincular a esa temática para poder desarrollarlo. Ese es como el abordaje desde la extensión crítica, ¿no? Donde, bueno, el colectivo plantea una necesidad, pero en conjunto con el equipo docente, el equipo de estudiantes, se construye esa demanda y ese proyecto que soluciona esa demanda. Lo que ustedes me están planteando, ¿está faltando el Estado que se acerque? ¿No llega el Estado a esas viviendas, a esos barrios? Sí, siempre se quedan cortas las políticas públicas. Sin duda, en estos casos que venimos trabajando, no hay justamente, no llega el abanico de políticas públicas y por supuesto que ni que hablar, son familias que han quedado excluidas de las posibilidades de acceder a la vivienda y al hábitat digno a través de los mecanismos que existen, ¿no? Por supuesto que por el mercado formal no acceden, por las políticas públicas muchas veces tampoco porque no llegan, como decía Belén, y es esta situación que nos encontramos de marginación, ¿no? De imposibilidad de acceder no solamente a una vivienda y hábitat adecuado, sino a servicios, a la educación, a la posibilidad de acceder a otras cosas que hacen a la vida de las personas, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan, y estaría bueno aclararlo, de vivienda y de hábitat, ¿no? Sería bueno definirlo, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Es lo que rodea una vivienda? No es solo la casa, digamos, ¿no? Los cimientos. ¿Qué es? ¿Cómo lo describirían? Ahí está. Ahí, bueno, en eso se ha trabajado mucho también a nivel académico, digamos, y de activismo social en reivindicar que el derecho a la vivienda no es solo acceder a un techo, sino que es acceder a la ciudad, acceder a bienes y servicios urbanos que nos permitan desarrollar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras posibilidades, ¿no? Y no es solamente la resolución de un techo con 4 paredes, ¿no? Y en eso también entendemos que hay un acumulado en el saber, digamos, de la universidad trabajando en territorio que podría, o digamos que entendemos que sería positivo que se tomara en cuenta cuando se piensan las políticas de vivienda, porque también hay muchos paradigmas, digamos, que han sido ensayados y que se ha visto que son, de alguna forma, que tienen consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar la vivienda aislada como una solución. Entonces, el generar posibilidades de vivienda en áreas periféricas de la ciudad, mismo desde la política pública, no solo como un crecimiento espontáneo, sino el
promover que se siga construyendo o ampliando la mancha urbana, alejándose de las centralidades, generando como nuevos espacios de marginación, ¿no? Agregados como a las situaciones ya existentes, es algo que es un tipo de política que se ha empleado a lo largo de los años, que se ha ensayado y se ha comprobado los efectos negativos y sin embargo se siguen replicando, ¿no? De todos modos, lo tengo presente a Arana en su momento, que decía volver a ocupar la centralidad. Exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, sigue coexistiendo con esos otros emprendimientos. Sí, exactamente. ¿Cuántos proyectos o a cuánta gente, no sé si lo pueden llegar a cuantificar, ha alcanzado el consultorio, bueno, desde el 2020 hasta ahora? El consultorio inició como un proyecto piloto, reuniendo voluntades, digamos, de diferentes espacios de la universidad y muy a pulmón, se podría decir, ¿no? O sea, con docentes que ya estaban trabajando con sus cargos docentes, digamos, y organizando como este dispositivo de trabajo en consultorio. El alcance fue creciendo, en realidad, en estos años y hemos intentado como formalizarlo como espacio de trabajo también. Y en estas diferentes ediciones se han involucrado cientos de estudiantes, decenas de egresados, podríamos decir, porque hubo una fuerte convocatoria de estudiantes, sobre todo en las primeras ediciones, gran cantidad de egresados que se involucraron voluntariamente, digamos, por el interés de trabajar en esto, y gran cantidad de docentes que nos fuimos sumando desde diferentes espacios. Equipos operativos, en cada edición han habido alrededor de 20 equipos operativos trabajando en diferentes casos en cada intervención y de diferentes escalas. Como decía Belén, en algunos casos son viviendas, en otros casos son espacios públicos o son salones comunales o son... Siempre en Montevideo. Siempre en Montevideo, sí. Bien, vamos a tener que seguir charlando de esto, las vamos a invitar en otra oportunidad, sobre todo para ver también cómo los estudiantes se involucran con todo esto. Sí. Por ahora les agradecemos, Lucía Anzalone, Belén Vila, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ti. Ojalá que no fuera necesario. Pero sí, gracias. Gracias. Bien, y nosotros ahora salimos a exteriores, tomamos contacto con nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Me encuentro en el Hospital Pereira Rosell con el director justamente del Centro Pediátrico aquí del Pereira Rosell, con Álvaro Galeana, para conocer un poco la situación referida a la meningitis en el país. Por cierto, preocupación que hay justamente por esta enfermedad. Galeana, gracias por recibirnos. Bueno, primero un estado de situación le pido justamente sobre la meningitis en este momento en el país. Hubo en los 3 primeros meses del año un número de casos relativamente infrecuente, llamativo, con más de un fallecimiento, tanto en adolescentes mayores como en adultos, como en niños, y eso generó un poco la preocupación del Ministerio y de las autoridades y de nosotros en particular en el hospital, porque hemos visto casos que no era frecuente que para marzo, para el primer mes del año, digamos, tercer mes del año, pero después de enero y febrero, que son meses que en general hay poca enfermedad de este tipo, hubiera ese número. Lo que nos llamó la atención es que aumentó el número y aumentó y cambió, se modificó el tipo de meningococo. Los serogrupos de meningococos que aparecieron son serogrupos que no aparecían hacía un tiempo o que aparecían muy excepcionalmente y ahora aparecieron en más cantidad. Y eso motivó un poco la alerta del Ministerio de Salud y eso motivó que estemos reuniéndonos y que estemos evaluando las situaciones. Tampoco ha habido en estos últimos 15 a 20 días un número mayor de ingresos, ni hemos tenido, yo por lo menos acá en el hospital, no hemos tenido casos de meningitis nuevos, ni de meningitis meningocóxica, ni de ningún otro agente. O sea, no sabemos todavía si esto es algo muy excepcional, una casualidad, o es algo que se continúe, pero que haya más casos siempre nos preocupa y siempre es una alerta, y que haya diferentes serogrupos de meningococo siempre nos preocupa y es una alerta, y por eso un poco se está discutiendo con el Ministerio si se van a tomar medidas vinculadas a prevenir o qué hacer. Y cuéntenos un poco, doctor, síntomas y prevenciones que tiene que tomar la población respecto a esto.
Es una infección de transmisión respiratoria, es un agente que el meningococo podemos tenerlo y ser totalmente asintomáticos, podemos tenerlo como portadores sanos en la orofaringe y los adolescentes o los adultos pueden transmitírselo a los niños pequeños y generar la enfermedad o no generar la enfermedad. No todos los niños que se infectan necesariamente tienen la enfermedad, pero ¿cuál es el gran temor? El temor es que cuando tienen la enfermedad puede ser una enfermedad con fiebre, síndrome meningio, una meningitis, o puede ser un cuadro febril con algunas lesiones y después mejora, o si se trata y se diagnostica mejora, o puede ser en pocas horas una enfermedad progresiva, grave, que cuesta a veces hacer el diagnóstico e implica que un niño que estaba bien a las 8 de la mañana puede estar en el CTI grave a las 4 o 5 de la tarde porque ha progresado muy rápidamente y entonces es un verdadero desafío para los médicos en general, para los pediatras en particular, lograr diagnosticar y detectar la posibilidad de que eso se trate de una enfermedad meningocócica porque puede ser una enfermedad grave y mortal. ¿Y hay nada que decir respecto a la vacunación? Y bueno, hoy en día el punto a favor que tenemos tenemos vacunas para las enfermedades meningocócicas, para los 5 serogrupos más frecuentes, que son el A, B, C, Y y W. Hay una vacuna que es para el meningococo B, que es el que más ha predominado en los últimos 10 años en nuestro país, no en cifras importantísimas, pero sí es el único serogrupo que había prácticamente, muy excepcionalmente, algún grupo C o W o A. Eso prácticamente nunca. Ahora cambia un poco la perspectiva porque se precisa una vacuna para el meningo C y W, o sea, lo que llamamos los otros 4 tipos, que son A, C, Y, W, que hay vacunas para ese, además de otra vacuna que es para el meningo B, que también hay que seguir protegiendo. Entonces, el problema hoy es que se precisan 2 vacunas. Son vacunas caras, una vacuna se da por lo menos en 2 dosis, otra vacuna se da por lo menos en 1 dosis cuando son niños más bien grandes de 2 años en adelante o un par de dosis cuando son niños menores, son caras y lógicamente esta es una enfermedad que afecta a toda la población. Cualquier individuo es susceptible, cualquier niño, adulto o persona mayor o recién nacido puede tener la enfermedad, pero siempre es un poco más importante o más severa o con más posibilidades de infectarse los niños que viven en condiciones más difíciles, donde se fuma, el humo de cigarrillo es un antecedente importante, donde se fuma es más posible ser portador y transmitir el meningococo y generar la enfermedad, el hacinamiento, las malas condiciones, las condiciones de temperatura, de alimentación, siempre hacen que un niño sea más susceptible si desde el punto de vista social es más desfavorecido. Y las vacunas y su costo puede ser uno de los temas que esté en la agenda en la reunión con las autoridades del Ministerio. Por supuesto, siempre el tema central es que los presupuestos siempre son finitos, no son eternos, no son infinitos y la discusión siempre es si hay condiciones o no epidemiológicas que justifiquen la implementación de la vacuna. Desde el punto de vista técnico, nosotros, los médicos, los infectólogos, tenemos nuestras posiciones y nuestras decisiones o nuestras solicitudes, pero no somos los últimos que en decidir. Los últimos en decidir son las autoridades que manejan el presupuesto, porque esto naturalmente tiene un costo en dinero y es un costo importante. Y brevemente, para terminar, Galeana, conocer un poco la situación de Pereira Rosell respecto a este momento, bueno, históricamente difícil respecto al dengue en Uruguay, ¿no? Es un tema realmente importante, no es un tema, por lo menos hasta ahora, que haya afectado particularmente a la población pediátrica. Nosotros hoy tenemos todo dispuesto como para recibir eventualmente niños con dengue, tenemos todo dispuesto en protocolos de actuación, en sitios de internación, en forma de manejarlo, en laboratorio, etcétera. No tenemos hasta ahora, o hemos tenido consultas con dudas, pero no tenemos, por ejemplo, ningún niño ingresado con dengue en este momento. Y esta situación que se está viendo hoy, de más de 300 casos, es un poco lo que estábamos esperando de alguna manera antes de turismo, que sabíamos que después de la semana de turismo probablemente fueran a aumentar los casos, porque lógicamente hay más gente que viene, hay mosquitos, el gran problema es que habiendo mosquitos de dengue vienen más personas infectadas del exterior y a su vez ya prácticamente no es tan interesante saber si
si son importados o si son autóctonos, porque a esta altura del partido la diseminación se genera igual y sin duda, por lo menos en las personas adultas, se está generando un problema mayor. Por suerte, hasta ahora, en niños no hemos tenido situaciones dramáticas, si bien ha habido algunos casos de dengue, pero no han sido preocupantes, no ha requerido internación, no ha requerido camas de CTI. Muy amable, Galeana, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un gusto para mí. Pilar, volvemos contigo de aquí desde el Hospital Pereira Rosell, el principal centro de atención pediátrica del país. Y vamos con Estados Unidos porque su presidente Joe Biden instó al primer ministro israelí a un alto al fuego de modo inmediato en Gaza y advirtió que el futuro apoyo de su país dependerá de las acciones concretas que tome para minimizar el daño a civiles. Según indicó la Casa Blanca en un comunicado, Biden aprovechó la llamada para pedir a Netanyahu que anuncie e implemente una serie de pasos específicos, concretos y medibles para abordar el daño a civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores de ayuda. El mandatario estadounidense advirtió que la futura política de su gobierno con respecto a Gaza dependerá de las acciones que Israel tome para cumplir con esas peticiones y consideró que los ataques contra trabajadores humanitarios y la situación en la franja de Gaza, donde han muerto 33.000 personas, son inaceptables. El chef español José Andrés, fundador de la ONG World Central Kitchen, sostuvo ante la agencia Reuters que el ataque israelí que mató a 7 trabajadores humanitarios no puede calificarse como un error y que no fue simplemente una situación de mala suerte en la que se lanzó la bomba en el lugar equivocado, según expresó. Mientras tanto, el ejército israelí ha decidido reforzar las defensas del país ante posibles represalias tras el ataque perpetrado por su aviación contra el complejo de la misión diplomática iraní en Damasco, Siria, donde murieron 13 personas, entre ellas 2 altos generales de la Guardia Revolucionaria de Irán. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, respondió por primera vez lanzando este jueves a través de su cuenta de X un mensaje en idioma hebreo, condenando el ataque y donde prometió que los sionistas se arrepentirán del ataque aéreo mortal contra sus dependencias diplomáticas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición de MB Noticias. Ustedes quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre el próximo lunes a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. El domingo también, 19 horas con José María Caraballo. Pasen ustedes muy bien, buen fin de semana.